Quizá algunos de ustedes se preguntarán al ver esta imagen, pues, bueno, pero ¿qué hace aquí este eje Z? ¿No? Parece que está colado porque siempre hemos hecho todo con función solamente dos ejes, pero no hemos hablado de una tercera dimensión, pero vamos a irnos por partes y verán por qué hace aquí este misterioso eje Z. Y la idea es que vamos a hacer, vamos a partir de una idea que todo el mundo debe tener muy familiarizada, algo muy sencillo que hemos hecho ya bastante hasta ahorita en el curso, que si yo les pidiera que calcularan aquí para esta función f de x igual a x, que calcularan el área que está entre la función f de x y el eje de la x, entre los valores de x0 igual a 0 x igual a 1, es decir, si yo les pidiera que calcularan toda esta área, pues yo creo que esto ahorita todos sabemos que pues puede haber maneras de hacerlo, ¿no? Ponemos la integral de Riemann, la integral definida, que es bastante cool y fácil de usar, pero en esencia quiero que recordemos de dónde proviene la integral definida, ¿no? Porque todo el mundo dice, pues vamos a hacerlo nomás así la integral definida de 0 a 1 de x y listo, ¿no? Pero vamos a irnos un poquito más para atrás, para recordar de dónde viene esa integral definida, ¿no? Lo que veíamos primero era que siempre pues buscábamos, pues vamos a sumar rectangulitos, ¿no? Que es el principio de lo que estamos haciendo, sumando rectangulitos así, y luego pues íbamos haciendo cada vez más rectángulos, haciéndolos más angostos, más delgados, y luego sumamos los rectángulos y ya era como representando, vamos, una cantidad de rectángulos infinitos, la integral definida pues nos decía, no, pues de aquí de A a B, esto simbolizaba pues una manera de sumar rectángulos infinitos, ¿no? Y eso es lo que hacíamos. Y ahora, esos rectángulos infinitos, recordemos, pues tienen una base y una altura, que es básicamente lo que hacíamos, sumar el área de rectángulos, que es base por altura. La base, recordar, era un familiar muy conocido de x, ¿no? Y cuando queremos calcular la altura de uno de estos rectangulitos, básicamente lo que hacíamos, que medíamos, no, pues la altura de este rectangulito, pues era, pues digamos, no, pues era el valor de y que tenía ese rectangulito, o es donde tocaba la función, la altura de ese rectángulo, ¿no? Que sería un valor, vamos a llamarle aquí, pues habrá que llamarle eje f de a, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de un valor de a que tomamos como referencia, un valor de x, vamos a llamarle aquí a, y tenemos nuestro a, nuestro d de x, nuestro el d de x que representaba la base del rectángulo, a que era la referencia al valor de x para el rectángulo en particular, y luego lo que hacemos era sumarlo, ¿no? Vamos a hacer algo diferente ahora. Vamos a hacer ahora, supongamos que tenemos este pequeño rectángulo y que a alguien se le ocurre, bueno, ¿y qué tal si este rectangulito, esta área que tenemos aquí, qué tal si hacemos algo pues bastante más cool, ¿no? ¿Qué tal si hacemos algo así como, ¿por qué no rotamos este rectangulito alrededor del eje de la X así? ¿Por qué no? Digo, pues quizás era un poquito raro al principio, pero crean que es bastante cool esto. Si rotamos esta área, así como lo estamos mostrando ahora, bueno, aquí a lo mejor no se ve con tanta claridad, ¿no? Pero esto que tenemos aquí, imaginemos que vamos a hacer un pequeño zoom y que claro, este de X es sumamente pequeño, ¿no? Hacemos un pequeño zoom de este asunto, de este rectangulito, digo, de esta especie como de figura que estamos formando. Si hacemos la figura, bueno, vamos a poner que aquí tenemos el centro que representaría esta parte del eje de la X, esta distancia que tenemos hasta la parte alta de la figura, tiene un ancho, y cuando en el momento de que rotamos este asunto, lo rotamos así, vamos a hacer una cosa así, bastante cool, pues bueno, podría estar un poquito mejor formado, pero esta es la figura, básicamente lo que estamos haciendo la figura, esta que si lo vemos bien, pues esto es como si fuera una especie de cilindro, pues bastante medio chato, como que medio angosto. Se parece, yo más bien diría como una moneda, ¿no? Es como una moneda, esta figura que tenemos aquí se parece a esto como una monedita, o por lo regular la gente le llama en matemáticas como un disco, ¿no? O disco, ¿no? Yo prefiero decirle monedita. Y la idea es que, bueno, si nosotros queremos calcular el volumen de una monedita, o de un disquito, pues en realidad es algo muy sencillo, ¿no? Una moneda, pues es un cilindro muy angosto, que un cilindro, su volumen, el volumen de esta figurita sería, pues digamos, el área de la base o de la cara, vamos a ponerle área de la cara, por el ancho, ¿no? Que el ancho de esta figura, este ancho, vamos a poner aquí este ancho, pues representa, viniendo de dónde, recordando de dónde viene esto, que viene de un rectángulo en dos dimensiones y que lo estamos rotando a esta figura que es como una moneda, un disco. Este ancho viene de de X, ¿no? Es el ancho, el dx sería el ancho de este disco, ¿no?
ancho, que sería de X, ¿no? Entonces, el volumen de este disco sería pues el área de la cara, aquí no le he puesto acento, qué vergüenza, área por el de X, que sería en este caso el ancho del disco. Entonces, este volumen vamos a ponerlo aquí como el volumen V, sería, pues bueno, el área de la cara, pues vemos esta cara que tenemos aquí, es un círculo, ¿no? Esta que tenemos aquí, superficie, es un círculo. Vamos a ponerlo con otro colorcito, con un color verde para que se note. Esto que tenemos aquí es un círculo. Entonces, este rollo, pues calculamos un círculo, pues como si hemos calculado el área de un círculo, ¿no? Sería pi por el radio al cuadrado, ¿no? Y pues el de x vamos a dejarlo así por lo pronto, porque bueno, es un amigo común que supongo que ya verán que vamos a este de x. Y ahora lo que seguiría en este punto sería, bueno, vamos a ver. El volumen que vimos que es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora, el radio al cuadrado, ¿qué representa el radio de este disco, no? Si vemos el radio de este disco, que sería esta distancia, bueno, aquí no se alcanza a distinguir también, pero supongamos que hacemos girar este disco de aquí afuera. Bueno, si giramos ese disco, el radio de este disco que estuvimos girando aquí sería esta distancia, ¿no? Que esta distancia que tenemos aquí, esta distancia es una altura, ¿no? Es una altura que es la misma que tenemos aquí en este caso, esta altura que representa un valor de y. Ese valor de y que representa, pues digamos, en el sentido más estricto de la palabra, representa la altura que tiene la función, ¿no? Pues si queremos formar un disco a esta altura, queremos hacer un disco así, ay, qué feo me quedó el disco, no, pero supongamos que es un disco, ¿no? Queremos formar ese disco, entonces la altura de ese disco siempre va a ser la función, ¿no? Que es donde, porque vamos, el rectángulo siempre se va a cortar, digamos, en la parte donde está la función, ¿no? Entonces, la función en sí nos va a dar la altura del rectángulo, es decir, la función f de x. Entonces, en este caso, el rectángulo su altura sería x, ¿no? Pero vamos a pensarlo de una manera más general, vamos a pensarlo, ¿por qué limitarnos a una sola figura? ¿No? Vamos a pensarlo en términos más generales y usar la f de x. Entonces aquí, este amigo, vamos a ponerlo aquí, vamos a usar el mismo colorcito. Ajá. Entonces aquí sería pi por el radio, que sería, ya hemos visto que la función en todos los casos sería f de x, está muy cool. Y pues vamos a dejar aquí el de x, porque imagino que ya están imaginando para dónde vamos con este asunto, ¿no? Si nosotros quisiéramos, este sería el volumen, por supuesto, el volumen de un disco, ¿no? Esto sería, vamos a ponerlo de una manera más clara para que se vea, esto sería volumen de un disco, ¿no? El volumen de un disco, ¿no? Pero sí, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer algo bastante más cool? Como por decir, bueno, ¿qué tal si nosotros queremos, pues, qué tal si que queremos es no nomás rotar un disco, sino qué tal si queremos rotar toda la figura, ¿no? Vamos a tratar de sketchearlo así, de una manera bastante cool para que se vea. Ajá, supongamos que está por aquí, ahí está la figura. Bueno, si nosotros rotáramos esta figura, vamos a hacerlo un poquito más proporcional, porque creo que no me quedó del todo bien. Si nosotros quisiéramos rotar esta figura al momento de rotarla, nosotros tenemos una cosa que se vería más o menos así, ¿no? Más o menos así, que sería, creo que ya se pueden ir dando cuenta, esto estábamos hablando como que es un cono, ¿no? Si nosotros rotamos la figura, si rotamos toda el área de la figura, si rotamos toda esta área, si la hacemos girar sobre todo el eje, la X, si la hacemos girar así sobre todo el eje, la X, la figura que se va a formar es un cono, ¿no? Sería una cosa así, ¿no? Haciendo un conito, muy cool. Entonces, eso viene del hecho de que, bueno, eso sería como, aquí calculamos el volumen de un disco, ¿no? Si nosotros rotamos toda esta área, toda la superficie que tenemos aquí, si nosotros la rotamos alrededor del eje la X, lo que estamos formando es esta especie como de, eso es un cono, eso es un cono, ¿no? Si nosotros ya encontramos cómo calcular el volumen de un disco, y si lo vemos de una manera más abstracta, este cono que estamos formando aquí es como, podemos verlo como una continuación de una cantidad inmensa de discos, ¿no? De discos pequeñitos como este, ¿no? Eso, ¿cómo lo representamos en matemáticas? Digamos, una suma de, vamos, una cantidad enorme, enorme, enorme de figuras, en este caso que tienen un ancho muy, muy pequeño, que es el de x, un ancho sumamente pequeño, que sería este de x, eso lo representamos con una integral, ¿no? Ahora, ya no sería exactamente esta integral, ¿no? Esta integral nos devolvía pues el área que había entre la función y el eje de la x, ¿no? Si nosotros hacemos esta misma integral, vamos, de a b,
y rotamos el área, el volumen de este disco, lo que estamos rotando es una cantidad infinita de discos, por ponerlo de una manera más en términos de cálculo, ¿no? Lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Estamos rotando volúmenes de discos que van desde una distancia de A a B, ¿no? De un intervalo de A a B. Entonces, esto lo que nos representa, vamos a ponerlo con el mismo color, esto representa el volumen del sólido o de la figura que se forma, ¿no? El volumen total del sólido que se forma, del sólido de 3D. Voy a poner 3 dimensiones, ¿no? Porque, bueno, en matemáticas, como cuando dice sólido, pues es obvio que se refiere a una figura 3D, pero bueno, para una persona que lo ve por primera vez, pues no es obvio, ¿no? Y la otra función que tenemos, bueno, la otra integral que tenemos aquí, esto representa el área, esto es en 2 dimensiones, el área entre f de x y el eje x, ¿no? Para un intervalo, ¿no? Para un intervalo. Pero pues, no cabe, vamos a dejarlo así. Ahora, entonces, si quisiéramos calcular específicamente el volumen de esta figura que estamos rotando, vamos a calcularlo aquí en amarillito, que es aquí muy rápido. La figura la estamos rotando del valor de x igual a 0 hasta el x igual a 1, ¿no? De x igual a 0 hasta x igual a 1, ¿no? Estamos usando esto, es una fórmula, básicamente. Es una fórmula que se va a repetir incontables veces, al menos en sólidos de revolución. Y bueno, la f de x, pues hemos visto que es igual a x. Entonces aquí tendríamos que pues elevar al cuadrado x. Bueno, obviamente si le damos al cuadrado más x nos quedaría como x cuadrado. Vamos a ponerlo así como respetando la fórmula para que sea como que más digerible la primera vez que lo ven. Por ser la primera vez. Entonces aquí, bueno, hay que sacar el pi, porque recuerda, pi es un número, podemos sacar los números de la integral. Nos queda la integral definida de 0 a 1 de x cuadrada, porque bueno, si le damos x al cuadrado, pues nos queda esta x cuadrada. Y este asunto ya nos quedaría pues algo muy sencillito, ¿no? Porque tenemos pi por, bueno, la integral de x cuadrada nos queda como x cúbica sobre 3 y que iría de 0 hasta 1. Y pues ya esto nomás es evaluar. Nos queda aquí pi por 1 al cubo sobre 3 por, menos, menos. Bueno, sería pi por 0 al cubo sobre 3. Esto sabemos que, bueno, esto da 0. Entonces sería un horroroso, un terrible 0. Y el resultado final, pues ya sería nada más esta parte de aquí aritmética, que sería, bueno, 1 al cubo sería 1, y luego queda pi sobre 3. Y pues ese sería el volumen, de hecho, de este cono, ¿no? Pi tercios, ¿no? Unidades cúbicas, ¿no? Unidades cúbicas, porque es un volumen. Pero bueno, la parte importante de este videito es que encontramos esta fórmula que nos calcula los volúmenes de los sólidos que se forman al rotar sobre el eje de la X.